Buen día. Uy, buenos días. Me he escuchado yo de hasta retorno. Me he hecho buenos días a mí mismo. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a continuar en esta serie de sermones. Lo habréis visto, hace un par de semanas se instalaron estos focos aquí delante. Me veíais un poco oscuro, ¿no? Se veía un poquito apagado esto de aquí. Es un tema que hablábamos en ocasiones de la oscuridad por las sombras que se hacen en este lugar. Y hubo un hermano que dijo, basta ya, voy a instalar unos focos porque es necesario que se vea, para que me veáis en alta definición. Bien afeitado, de domingo. Y el motivo de estos focos no es porque la persona que se ponga aquí es importante, sino porque lo que se hace desde aquí es importante. Es el lugar central de la iglesia, es el lugar que tiene preeminencia, es donde se predica el Evangelio. Y ese es el centro, y ese es el porqué, y ese es el propósito de la iglesia, predicar el Evangelio. ¿Verdad? Hay muchas iglesias que invierten en otras cosas, potentes equipos de música, equipos de luz para crear ambientes. No está mal, invertir en un buen equipo de música, los de la alabanza también lo agradecerán. Grandes escenarios, máquinas de humo, se cambia el predicador por un comunicador, un facilitador. Dile como quieras que te venga a traer un mensaje de ánimo, motivacional, para poder enfrentar a tu jefe en el trabajo. Pero aquí no habéis visto máquinas de humo, no hay luces de colores, los focos son claros, se ha buscado una tonalidad que se vea bien, porque en esta iglesia nos aferramos al antiguo y para algunos anticuado método de la predicación del Evangelio. Para nosotros lo más importante es esto, por eso es necesario iluminar este lugar, porque es el lugar central, es donde se predica el Evangelio. Y esto lo hacemos así porque es el método que Dios ha establecido para que su reino avance, para que más hombres y mujeres vengan a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. El Señor lo ha establecido así. Mi reino se va a extender en este mundo por medio de la predicación fiel de la palabra en el poder del Espíritu. Por eso esto es el elemento central. No tenemos que inventar, no tenemos que mover las emociones o intentar con los ambientes, no tenemos que innovar, inventar, ya está todo escrito. Es la palabra predicada con fidelidad. Así Dios ha salvado hasta el día de hoy. Y si tú lees el libro de Hechos, es así como la iglesia crece. ¿Qué es lo primero que hicieron los discípulos? Vamos a ver qué actividad, vamos a ver qué programa. Si habéis leído el texto que vamos a ver hoy, lo primero que hacen los discípulos, siendo revestidos del poder de lo alto que había sido prometido por Jesús, es predicar el Evangelio. Así empieza. Jesús les dijo, esperaros para que descienda el Espíritu y seáis preparados, capacitados para la misión. El Espíritu desciende, lo vimos en Pentecostés hace un par de semanas. Ok, el Espíritu ha sido derramado, los creyentes han sido capacitados, preparados para la misión. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que vemos? Un sermón. Y si lees el libro de los Hechos te darás cuenta que la predicación del Evangelio es central. Vemos a Pedro predicando en el día de Pentecostés, capítulo 2. Lo vamos a ver en el pórtico de Salomón, en el capítulo 3. Ante el Sanedrín, capítulos 4 y 5. Encontramos la predicación de Esteban en el capítulo 7. El sermón de Pedro en casa de Cornelio, capítulo 10. El sermón de Pablo en Antioquía, capítulo 13. Y muchos más. Es evidente en este libro que nos indica el inicio de la iglesia y la extensión del reino, cómo el avance del reino es por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta iglesia nos aferramos a este método que Dios ha establecido, la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu. Así que vamos a leer el texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado, tú te has revelado y a través de ella podemos conocerte y conocer, entender este evangelio. Te pido, Señor, esta mañana que tú ilumines nuestro entendimiento, que esas verdades, Señor, se graben bien en nuestros corazones y seamos transformados por ellas. Que edifiques a tu iglesia, Señor, y nos des la visión y el ánimo para llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado y trae salvación, Señor. Como aquel día que tu Espíritu no solamente dio poder a ese sermón, sino que cambió vidas, que tú cambies vidas hoy, Señor. Salva en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un texto extenso, pero como decía, vamos a ir desarrollando este libro de Hechos, y si nos hemos dado cuenta en este texto, nos encontramos a Pedro explicando en primer lugar qué es lo que ha pasado en Pentecostés. Ellos vieron el Espíritu siendo derramado, ese estruendo de viento recio, esas lenguas como de fuego, ese hablar en dialectos, predicando, hablando las maravillas de Dios por medio de estas personas. Vamos a encontrar a Pedro explicando el significado de Pentecostés. Lo vamos a ver también explicando la causa de Pentecostés, por qué llegó Pentecostés. Y luego vamos a ver cómo la palabra que Pedro predica demanda una respuesta. Cómo todo lo que va a explicar, no solamente una clase teórica, sino que al exponer esto, la misma palabra va a demandar una respuesta de estas verdades. Ahora fijaros, ¿quién es el que ha predicado este primer sermón? Pedro. ¿Quién era este Pedro? Aquel pescador, aquel inculto, aquel hombre no preparado que en una ocasión había mostrado su cobardía al negar a Jesús.
Cualquiera que lo relacionaba con él decía, yo no conozco, yo no tengo nada que ver con él. Ahora este mismo hombre se levanta valerosamente con los 11 frente a aquella multitud que se estaban burlando. Ya no tiene miedo de que lo relacionen con Jesús. Ahora va a hablar de Jesús a todos aquellos que tiene delante. Ahora va a confesar a Jesús y va a llamar a todo el mundo al arrepentimiento para que vengan a él. ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado a Pedro? Él ha visto al Cristo resucitado. Él lo ha visto venciendo al poder de la muerte. Él lo ha visto victorioso sobre la muerte. Y ahora ha sido derramado el Espíritu en él. Y él ahora confiesa a Cristo. Vemos aquí lo que comentábamos hace un par de semanas, de qué manera el Espíritu Santo cambia nuestras vidas. Este hombre, de negar a Jesús, lo confiesa y lo va a hacer hasta la muerte. Lo encontramos ahora como un valiente predicador del Cristo crucificado. Y eso es lo que vemos en primer lugar, cómo este hombre se levanta, se pone frente a esta multitud y levanta la voz para que le escuchen bien. Les llama la atención, oíd mis palabras, estad atentos, que lo que os voy a decir es importante. Y lo primero que hace es responder las acusaciones. Esos hombres no están borrachos. ¿Os acordáis que después de ver los efectos de Pentecostés, algunos se maravillaron y otros dijeron, mira estos, están borrachos? Y Pedro dice, ¿cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? En ese contexto eso era impensable, era inimaginable, era absurdo, era de sentido común, no podían estar borrachos. Ahora no se extiende más, pero fijaros en la astucia de Pedro. Aprovecha la circunstancia. Esta cuestión tan absurda, esta burla, este insulto, estos están borrachos. Él toma esto y ahora se lanza al ataque. Y quiero destacar esto, quiero enfatizar esto porque a menudo nos encontramos como cristianos intentando defendernos de los ataques y las burlas del mundo, de toda aquella clase de burlas, insultos, palabras, y cuando lo que tenemos que hacer es como Pedro, sí, ok, lo que tú digas, pero ahora escúchame. Ahora escúchame tú. Ahora te voy a predicar de Cristo. Lo que tú digas. Tenemos un mensaje que es poderoso para salvar. Somos llamados a salir y anunciarlo en voz alta. No nos acobardemos, sino como Pedro, tomemos la iniciativa y actuemos incluso a partir de una burla. Estos están borrachos. No están borrachos. Ahora te voy a explicar qué es lo que pasa. Y vamos y predicamos el Evangelio. A veces oramos, Señor, a ver si nos da una oportunidad para predicar, si me abre la posibilidad. Fíjate, una burla, un insulto. Lo toma Pedro y les lanza una predicación del Evangelio que va a transformar, va a romper corazones por medio del Espíritu. Así que, recordad, aprovecha cualquier situación. No te quedes escondido, sino que habla. Predica el Evangelio y confía en el poder del Espíritu para transformar vidas. Así lo hace Pedro. Una insinuación tan ofensiva como la embriaguez de los discípulos lo toma como introducción, como anécdota, ilustración para su sermón. De allí arranca. Y fijaros lo que va a hacer ahora. Va a explicar lo que ha sucedido, lo que ellos han visto con las Escrituras. Va a exponer, va a explicar lo que ha visto tomando las Escrituras, explicándoselas, mostrando de qué manera se han cumplido, cómo implica, cómo aplica a su audiencia. Entonces va a hacer lo que hemos estado estudiando los domingos por la mañana, teología bíblica. Y Pedro tenía un buen maestro. ¿Os acordáis de Jesús cuando se encontró con aquellos dos que volvían a Emaús, tristes, desanimados porque el Cristo había muerto y estaba sepultado? ¿Qué hizo Jesús? Una clase de teología bíblica. Lucas 24, 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Sabéis lo que habéis visto? Mirad lo que dicen las Escrituras, que el Mesías debía ser muerto. Él tomó las Escrituras y explicó, interpretó las Escrituras para ellos, para que vieran cómo se aplicaba. Y ahora Pedro ha aprendido la lección. Y ahora Pedro toma las Escrituras,
toma Joel 2, Salmo 16, Salmo 100 y les va a explicar qué ha sucedido y qué implicaciones tiene eso en ese momento. Pedro toma las escrituras y dice, ¿sabéis, Joel? Está hablando de una audiencia judía. ¿Sabéis, Joel? ¿Conocéis la profecía? Él ya dijo que el Espíritu Santo sería derramado. ¿Sabéis qué significa? Que los últimos días han llegado. Que los postreros días ya han llegado. Pedro toma la profecía de Joel en el contexto del Antiguo Testamento con la mente en otros pasajes como Isaías 2, Miqueas 4, y toma esto y dice, ¿sabéis qué es lo que acabáis de ver? Ese derramamiento del Espíritu fue profetizado y es señal de ¿qué? De que estamos en los últimos días. Pedro relaciona el derramamiento del Espíritu con la llegada de los últimos días, con esa nueva era donde la profecía, la visión y la manifestación de ese poder del Espíritu se derramaría sobre todos, sin distinción de sexo, de edad, clase social, hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. Todos serían capacitados para profetizar, para proclamar las maravillas del Evangelio. Eso es lo que acababa de suceder. Les está explicando lo que ha sucedido. El don del Espíritu Santo, tal y como había sido profetizado en el pasado, iba a ser derramado sobre todo tipo de persona para que pudieran proclamar el Evangelio hasta el fin del mundo. Eso lo acababan de ver en Pentecostés. Cómo de repente esos empiezan a hablar de las maravillas de Dios en tantos dialectos distintos. Vemos ese Espíritu derramado ¿para qué? Para proclamación. Lo veíamos, no para experiencias místicas, sino para la proclamación del Evangelio de Jesús. Ahora ha llegado ese momento, está diciendo Pedro, el momento en el que el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes, los discípulos, para capacitarlos para la misión. Y aquí lo que vemos es aquel deseo que había en el corazón de Moisés, que podemos recordar si nos vamos atrás a Números 11. Allí nos encontramos a Moisés quejándose a Dios, que menudo pueblo me has dado, menuda carga, dame ayuda. Entonces Dios le pide a Moisés, reúneme a 70 varones ancianos y yo derramaré el Espíritu sobre ellos y ellos te ayudarán a llevar a cabo la tarea tan pesada. Y lo vemos en Números 11:25, el Señor desciende en la nube, toma el Espíritu y lo pone sobre estos 70 varones ancianos y cuando el Espíritu es derramado, como en Pentecostés, estos hombres empiezan a profetizar. Pero sucedió algo más en ese evento. 2 varones que no estaban allí, no habían sido convocados, Eldad y Medad, sobre ellos también reposó el Espíritu Santo. Y claro, empezaron a profetizar. Y un joven se corrió hacia Moisés y dijo, oye, que hay 2 que lo están haciendo. Diles que se callen, ellos no son este el grupo que tú has llamado. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá que el Espíritu se derramara sobre todos los hijos de Dios y todos pudieran profetizar. Y eso sucede en Pentecostés. El Espíritu es derramado sobre los discípulos y ahora todos van a profetizar. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre personas determinadas, con propósitos determinados. Ahora es dado a toda clase, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, sobre toda clase de personas para predicar el Evangelio. Somos un pueblo de profetas. Porque profetizar, y aquí no me voy a extender porque es uno de esos temas que nos enrollaríamos, en este contexto es proclamar las maravillas del Evangelio. Es predicar el Evangelio. Así lo dice Pedro en su carta. ¿Quiénes somos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido salvados y llamados para profetizar, para anunciar las maravillas de Dios. Todos. No es tarea del pastor y de los evangelistas. Todos. El Espíritu Santo te ha sido derramado en ti.
no solamente ha regenerado tu corazón, no solamente te está santificando, sino que te ha sido dado para que ahora tú vayas y anuncies las virtudes del que te salvó a todo el mundo. Es una tarea y un llamado para todos y cada uno de los que estamos aquí, miembros de la Iglesia de Manresa. El Espíritu Santo te ha sido dado para que proclames las maravillas de Dios a todo el mundo. Ese derramamiento del Espíritu, dice Pedro, es la señal de que estamos en los últimos días. Y ese tema en el estudio bíblico de las mañanas, los que habéis estado, lo hemos enfatizado últimamente porque estamos en un tiempo, como en todos los tiempos, en que nos ponemos a mirar al mundo y decimos, estamos en los últimos días. Porque claro, ¿has visto cómo está el mundo? Hay tantas guerras, hay tantas hambrunas, estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Y bueno, Pedro te está diciendo, sí, yo también estoy en los últimos tiempos. Esos últimos tiempos se inauguraron con la venida de Cristo y ocupan el tiempo desde su primera venida a su segunda venida. Por lo tanto, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí. ¿Los últimos días? Sí. Igual que Pedro. Es importante que tengamos esto en claro. La evidencia de que esos días fueron inaugurados es la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa que estamos en los últimos días? Si os fijáis, ese derramamiento del Espíritu indica que estamos en los últimos días y habéis visto lo que está diciendo. Vendrá el día del Señor. Habla de toda una serie de prodigios y señales que serán dadas antes de la venida del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es un día en el que Dios interviene de manera especial, un día de juicio y salvación. La llegada de ese día es el anuncio de que hay juicio y es el anuncio de que hay salvación. Hay un día en el que todos nos presentaremos delante de Dios en juicio. Hay un día en que todo eso se acabará. O sea, habrá un día que se acabará todo. Vendrá el Señor Jesús por segunda vez. Habrá el juicio. Todos nos presentaremos allí delante de Él. Todos. Los que gozosamente lo disfrutan hoy, porque han venido a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. Y también aquellos que aún hoy lo rechazan. Ese día también estarán delante de la presencia de Dios. Y Joel menciona una serie de prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol convirtiéndose en tinieblas, la luna en sangre, dice, antes de que venga el día del Señor. Y como enfatizaba también en el estudio bíblico, muchos se pierden intentando adivinar a qué se refieren cada una de las señales y prodigios que encontramos aquí, en Mateo, en Apocalipsis, intentando adivinar cuáles son los tiempos para ver si se trata de eventos actuales, futuros, si se pasa mucho tiempo intentando adivinar, encontrar las señales y los hechos a los que se refieren. Pero es importante, como decían los estudios, recordar que el lenguaje apocalíptico tiene sus propias herramientas de interpretación, tiene mucho simbolismo. Y lo importante de todas esas señales no son las señales en sí, sino a dónde apuntan, que es a un día de juicio y salvación. Pedro está diciendo, el Espíritu Santo ha sido derramado, han llegado los últimos días, el día del Señor está cerca. Y vendrá ¿cómo? Todas estas señales nos hablan del juicio que está por venir. Un día grande y manifiesto, un día de salvación, de liberación, un día glorioso para los que han venido a los pies de Cristo, pero un día de juicio y condenación. Y lo que está diciendo Joel aquí es, no te pares a mirar y adivinar tanto los eventos, sino recuerda, si ya estamos en los últimos días, el día del Señor está cerca. Y la cuestión es, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para aquel día? Porque el hecho de que han arrancado estos tiempos es que se está acercando aquel día en que serás puesto delante del Señor. Que este tiempo que se ha inaugurado, esos últimos días, esos últimos tiempos que han sido inaugurados, pronto van a ser consumados. Pronto vamos a venir delante de la presencia de Dios. Así que no te ocupes tanto en intentar adivinar las señales y sus significados, sino recuerda, Cristo volverá.
¿Cómo está tu corazón? ¿Estás en paz con Él? ¿Estás tranquilo el día que Él vaya a venir? No hay nada de lo que vayas a temer. Las señales, como te decía, no tienes que dedicarte a mirar a qué se refieren en concreto, sino que te recuerdan, todo esto un día terminará. Tú miras el mundo alrededor y si te das cuenta, las cosas van a peor. Y por mucho que los gobiernos y las personas intenten arreglar el mundo cada vez está peor. Vamos en decadencia. Y así será hasta el día en que Él vendrá. El mundo lo está diciendo. El caos, las guerras, las hambrunas, todo esto terminará. Hay un día de juicio. Ahora, no solamente anuncia un día de juicio, sino que también dice, es tiempo de salvación. Es decir, ese día está cercano, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios ha provisto una manera en que podremos ser librados de aquel juicio. Ese juicio que está por venir. Ese juicio que en tu corazón sabes que hay algo contra Dios. Tú sabes que ese día vendrá. Tú sabes que debe haber alguien que lleva el control de todo. Dios ha provisto una manera en que podamos ser librados y es por medio de su Hijo, de Jesús. Viene juicio, pero hoy es tiempo de salvación. Y mirad, hermanos, aquí tenemos un ejemplo de cuál es la tarea que somos llamados tú y yo de predicar el Evangelio y hacerlo bien. Lo he dicho en otras ocasiones. Muchos se acercan a los hombres y les dicen, Dios te ama y tiene un buen propósito para ti. Y eso es mentira. La ira de Dios está sobre ti. Y su propósito para contigo, si no te arrepientes, es castigo eterno. Si tú dices, Dios te ama y tiene un buen propósito para ti, le estás mintiendo. Porque no estás apuntando a cuál es el problema que hay en su corazón y cuál es el problema que se va a encontrar el día que Jesús venga. No, la Biblia claramente muestra que Dios no los ama, sino que está airado contra el pecador. El mundo debe saber que tiene un problema grave delante de Dios. Y no solamente la ira de Dios está sobre ellos, sino que lo será por toda la eternidad. Así que predica bien. Predica el Evangelio bien. Predica del pecado. Predica de la culpabilidad del hombre. Y predica de la necesidad de invocar el nombre de Jesús para poder tener perdón de pecados. Anuncia el juicio que está por venir y la salvación que se encuentra en Cristo para que los pecadores entiendan la gravedad de su situación y lo asombrosa de la gracia de Cristo. Pero anuncia juicio y anuncia el perdón. Y anuncia con urgencia. Estamos en los últimos días. El día del Señor está cerca. Ahora es tiempo de salvación. Lo he dicho muchas veces, no pierdas el tiempo en las cosas que no valen. ¿Cuántos mueren sin haber escuchado el Evangelio de salvación? Anúncialo con urgencia, porque el derramamiento del Espíritu demuestra que estamos en los últimos días, el Señor está cerca y todo aquel que no invoque el nombre del Señor está condenado por toda la eternidad. Así que vemos como Pedro toma la profecía de Joel de Pentecostés y explica Pentecostés. Y ahora si continuamos en el texto, vamos al versículo 22 y parece que Pedro cambia de tema, porque de hablar de Pentecostés, de hablar del derramamiento del Espíritu, de repente empieza a hablar de Jesús, su vida, su muerte, resurrección y exaltación. Parece que cambie de tema. Pero lo que está haciendo aquí es explicar la causa de Pentecostés. Siempre hacemos broma en un estudio bíblico y haces una pregunta y a veces las personas responden, ¿Jesús? Le preguntas a tu hijo, ¿de qué predicaron ayer en la iglesia? Te dirán, ¿de Jesús? Es como la palabra comodín, ¿no? Siempre acierto. Y Pedro le está diciendo, ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Jesús. Jesús que fue muerto, resucitado y exaltado. Por eso Pentecostés. Es decir, acabáis de presenciar un evento espectacular, el derramamiento del Espíritu y las maravillas que han sucedido por causa de Jesús que fue muerto, resucitado y exaltado. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu ha sido derramado porque Jesús ha sido exaltado.
Y eso es lo que va a explicar de los versículos 22 al 36. Por eso no hay un cambio de tema, va a explicar la causa. ¿Por qué ha llegado Pentecostés? Por causa de la exaltación de Cristo. Y ellos debían entender ahora que este Jesús que habían rechazado y que Dios había exaltado es el responsable del derramamiento del Espíritu y las maravillas que acompañaron este derramamiento. Y dice, ¿sabéis quién es este que fue exaltado y que nos ha enviado el Espíritu? ¿Sabéis quién es el que ha hecho estas maravillas que acabáis de ver? ¿Sabéis quién es el que ha enviado tan precioso, eso tan poderoso, eso tan asombroso? ¿Sabéis quién es? El que vosotros matasteis clavándolo en una cruz. Pedro no se corta, ¿eh? Sois culpables. Y uno puede decirle, hombre Pedro, si tú les hablas así, no te pases. No seas tan duro, no les hables de esta manera porque no van a volver el domingo que viene. No les puedes hablar de esta manera, no les puedes hacer sentir mal. ¿Cómo los vas a hacer sentir culpables? Las personas han de poder sentirse bien aquí. No les puedes decir estas cosas tan fuertes. Deberías hacerles un poco más de masaje con tus palabras. Ellos necesitan estar reconfortados. Oye, ¿tú sabes cómo son sus vidas como para que ahora tú les hables con esta dureza, con esta fuerza? Ya tienen suficiente como para que tú ahora les hables así. Y esto tristemente, como decía al principio, sucede en muchas iglesias en las que se ha dejado de predicar el Evangelio y se predica un mensaje de autoayuda motivacional, donde todo está preparado para que te sientas bien, invitado y que nada te ofenda. Y entiéndeme, queremos que te sientas bien. Están los ventiladores encendidos para que podamos soportar el calor. Te queremos acoger, recibir. En un sentido, has de sentirte bien, pero en otro sentido te tienes que sentir extraño y confrontado. Si tú no estás en Cristo, eres culpable, eres pecador y mereces el juicio de Dios. Entonces, tu situación es grave, es terrible y te lo tenemos que decir. Y tenemos que decirte que tú vas a morir y que vas a sufrir eternamente por causa de tus pecados. No te estamos tratando bien si no te decimos cuál es tu problema y dónde se encuentra la solución. Por eso el Evangelio, la primera parte del Evangelio es una mala noticia. Porque si tú no conoces la gravedad de la enfermedad, la gravedad de tu condición, no vas a buscar a Jesús para nada. Si yo estoy bien y mi vida está bien y Dios me ama, entonces ¿para qué necesito a Jesús? No, necesitas a Jesús porque tu condición es realmente grave. Y Pedro no se corta y los acusa, sois culpables, vosotros matasteis al que ha derramado el Espíritu. ¿Y sabéis quién es aquel a quien habéis matado? ¿Tú sabes a quién habéis crucificado? ¿Sabéis a quién habéis entregado a los romanos y lo han clavado en aquella cruz? A aquel a quien Dios mismo, el Dios de Israel, ha confirmado como el Mesías, a través de las señales y prodigios que lo acompañaron. Así le dice la Biblia a las Américas, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Y Pedro es intencional al usar las palabras. Dice, Jesús el Nazareno. ¿Por qué lo enfatiza? Porque de Jesús de Nazaret, algo bueno podía salir. De ese lugar tan simple, tan sencillo. Para los judíos el mismo lugar de nacimiento era de tropiezo. No era un lugar para el nacimiento de un Salvador. De allí el Nazareno es el que crucificasteis. Y visteis que ese, el Nazareno, aquel que no cumple los estándares de vuestra visión de un Mesías, a este Dios confirma y aprueba que él es el Mesías a través de los milagros, dice, que habéis visto. Lo habéis visto. Lo habéis visto levantar a los muertos, lo habéis visto sanar enfermedades, lo habéis visto dominando la naturaleza, lo habéis visto, las señales que han acompañado a Jesús son la prueba, la aprobación de que Jesús es el Mesías. Y aquí un breve paréntesis, porque es interesante como hoy en día también se intenta quitar de la persona de Jesús todo lo milagroso. Dicen, vamos a tomar a la figura de Jesús, vamos a tomar sus enseñanzas y quitamos de lado todo lo milagroso y sobrenatural porque eso no tiene sentido. Eso es invento de los evangelistas para levantar a Jesús. No, los milagros y señales son la prueba de que el Mesías, Jesús es el Mesías de Dios. No podemos quitar lo sobrenatural, porque son las pruebas, la aprobación de Dios, que Él es el Mesías. Vosotros lo matasteis, es vuestra responsabilidad, es vuestra culpa y vosotros, dice, vais a tener que rendir cuentas por eso.
Y ahora Pedro levanta la mirada un poco más y toma la perspectiva divina. Pero dice, ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Por encima de todo, por encima de toda vuestra maldad, por encima de vuestros planes perversos, ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo matasteis, pero la cruz ya había sido decretada por el Padre. Vosotros hicisteis lo que quisisteis, pero sin saberlo, estabais haciendo lo que el Padre había decretado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la muerte en la cruz no fue un accidente, no fue una derrota, fue una victoria aplastante preparada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así que aquello que para los judíos era un tropiezo, un Mesías crucificado es una cosa que no tiene sentido. Él dice, no, el Mesías crucificado era el propósito de Dios. Vosotros lo tomasteis, vosotros lo clavasteis, vosotros lo matasteis, siguiendo el propósito eterno de Dios. Porque para ellos la duda era, ¿puedo confiar en un Salvador derrotado? ¿Puedo confiar en un Mesías muerto? ¿Un Mesías que venía a liberarnos y ha sido apresado y muerto por sus enemigos? Y está diciendo Pedro, sí, porque ese era el propósito de Dios, que muriera en aquella cruz como el Cordero sin mancha para perdón de pecados. Y ahí vemos este misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. ¿Qué se cumplió en la cruz? Lo que Dios ya había preparado. El Padre y el Hijo prepararon ese plan. El Padre dijo, voy a entregar a mi Hijo. El Hijo dice, yo iré, voy a la cruz. Dios había decretado que el Hijo debía morir en la cruz. Ya había enseñado a su pueblo, a través de los sacrificios, de que una víctima inocente debía derramar su sangre para perdón de pecados. Así que el Hijo era aquel Cordero que debía morir en la cruz. Ese era el plan, ese era el programa de Dios. Ahora, los hombres son responsables de sus actos. No pueden decir, eso estaba escrito, ¿nos lo hemos encontrado? No. Fijaros en la culpabilidad. Vosotros le matasteis. El hombre es responsable de sus actos. Era necesario que el Mesías muriera, porque no había otra manera de satisfacer la justicia de Dios. Dios no podía perdonar sin más nuestros pecados, sino que alguien debía asumir ese pago, y fue el Hijo. Y los hombres, sin saberlo, ejecutaron el plan de Dios. Y eso nos da a nosotros una confianza enorme, un gran consuelo para el creyente. ¿Sabes qué está sucediendo en el mundo? Lo que los hombres quieren hacer. Pero ¿sabes qué es lo que va a suceder en el mundo? Lo que Dios ya ha preparado. Por lo tanto, lo que venga por delante, si cada uno de los hombres que rechaza a Dios y hace lo que quiere, es responsable. Pero se cumplirá exactamente lo que Dios ha decretado. Entonces, ¿a qué debemos temer si sabemos que todo está en el control del Dios soberano? El Mesías debía venir, el Mesías debía morir, el Mesías iba a resucitar y el Mesías iba a ser exaltado a la diestra del Padre. Todo ya estaba planeado y ahora el Hijo ha sido exaltado al lugar de máxima autoridad, al trono, y desde allí gobierna. Esa es la realidad. Ha sucedido lo que Dios ya había decretado. Y a este que vosotros matasteis, Dios lo ha levantado, aprobando su obra. A este la tumba no lo pudo retener. No lo pudo retener. Y Pedro toma el Salmo 16, un salmo de David en el que se menciona una resurrección, y lo aplica a Jesús. Pedro dice, ¿sabéis el Salmo 16 de David? David está muerto. Su tumba está aquí cerca. La podemos visitar. Sus huesos están allí. Por lo tanto, David no está hablando de sí mismo. David está hablando de otro, de uno que sería de su descendencia, que ocuparía su trono eternamente. Él está diciendo, ¿sabíais de qué resurrección está hablando el rey? De ese gran rey a quien está apuntando, al Señor Jesús. Uno que no sufriría corrupción, que no iría al lugar de los muertos, sino sería librado de ello. Uno que sería levantado y exaltado para ocupar el trono celestial. Ese es el Mesías, de quien hablaba David. Él ya nos hablaba de que él iba a morir y debía resucitar.
Y Pedro lo remata con el Salmo 110. Dice, ¿sabéis quién es este nazareno? Es el Cristo, el Señor. Y David lo dice en ese salmo que tan bien conocemos. Porque David no ascendió a los cielos, pero David nos reveló esta breve visión de la conversación entre el Padre y el Hijo, donde dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Es decir, nuestro rey David, el gran David, nos da una visión de los cielos, donde el Padre le dice al Hijo, siéntate, todo será puesto bajo tus pies. Y ahora termina, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo el argumento de Pedro es, ¿sabéis a quién habéis matado clavando en una cruz? Al mismo Mesías de Dios. Al Mesías que Dios mismo, nuestro Dios, aprobó como su Mesías por los prodigios. Al mismo Mesías que fue exaltado a la diestra. A este es el que vosotros habéis matado. Habéis matado a aquel que nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ha aprobado y acreditado como el Señor. Es una acusación durísima. ¿No sabéis a quién habéis matado? Y esa pregunta es para ti hoy también. Porque quizás tú estás aquí y nos visitas domingo tras domingo y sigues rechazando y burlándote e ignorando a este Jesús del que predicamos, ya sea en simple indiferencia, quizás en tu corazón te burlas, quizás en tu corazón te dan pena estos pobres cristianos que siguen a este Jesús. Mira, tu actitud de rechazo hoy demuestra que no sabes a quién estás rechazando. Tú no sabes de quién te estás burlando. Hace un tiempo, no sé si todavía está en antena, había un programa, un reality de esos, El Jefe Infiltrado, la versión española de un reality que creo que esto es americano, no sé dónde es, ¿no? ¿Sabéis? El principio es muy sencillo, es un programa para entretenimiento, ¿no? Un jefe de una gran compañía, un CEO, se disfraza, se cambia su rostro para entrar a trabajar entre sus trabajadores y ver qué tal es el trabajo y qué tal se desarrollan y cómo es todo, ¿no? Y la gracia del programa, ¿cuál era? La reunión final, ¿no? Cuando aquel mal trabajador, aquel trabajador que criticaba a su jefe, aquel trabajador que robaba, aquel trabajador que tal, se sentaba y veía adelante y dice, anda, el CEO, la que he liado. El show, el reality era esto, la cara de decir, ¿con quién me he metido? Este me va a echar. Y tiene toda la razón. Lo que he dicho de él, me ha visto robar, me ha visto mentir, me ha visto, ese hombre tiene autoridad sobre mí, estoy perdido. Y esto es gracioso, es un reality. Pero la realidad es que este Dios que gobierna sobre todo el mundo se hizo hombre, vino a esta tierra en la persona de su Hijo, no infiltrado. Es que Él dijo claramente quién era. Y vivió entre nosotros. Y los hombres lo rechazaron y lo mataron crucificándole. Y este a quien mataron, crucificando, a este quien rechazas, es el que tiene toda la potestad sobre la vida. Es aquel que no te va a dejar sin trabajo. Es que te va a enviar al castigo eterno para que sufras su ira por toda la eternidad. Tú eres culpable. Tu rechazo hoy muestra que no sabes a quién estás rechazando, pero llegará el día en que lo sabrás. Y caerás de rodillas y dirás, realmente Jesús es el Señor. Pero aquel día lo harás lamentándote, no burlándote, no riéndote, sino lamentándote. Querrás esconderte de la que viene y no te vas a poder esconder en ningún lugar. Aquel día reconocerás quién es aquel a quien has rechazado. Es el Hijo de Dios, es el Dios eterno hecho hombre, el que tiene todo el poder sobre tu vida. Así que ríndete a Él. Si tú lo entiendes, si tú eres consciente de quién es Jesús, normalmente al terminar un sermón uno hace un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? A la luz de esto deberías, pero fijaros lo que sucede aquí. Esa predicación del Evangelio, fiel a la verdad de las Escrituras, en el poder del Espíritu, ¿qué produce en estos hombres?
se compungieron de corazón. Y Pedro no tuvo que decir, ahora tenéis que hacer algo, sino que los hombres entendieron y dijeron, wow, esto es grave, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Terror debería haber en sus ojos. Esa palabra atravesó sus corazones, como una flecha los traspasó. Se compungieron, como si una lanza traspasara su corazón. Les dio convencimiento de pecado, de su terrible condición. Yo soy pecador. Yo soy culpable delante de Dios de condenación. Esto es lo que produjo el Espíritu. No que Cristo vino a morir por los pecadores, sino que yo soy pecador. Está hablando de mí. Yo tengo el problema. Yo he rechazado al Mesías. Yo estoy condenado. ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta de los hombres cuando se convencen de pecado. ¿Y qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es increíble, asombroso y te deja sin palabras lo que Pedro está diciendo aquí. Ese mismo Jesús al que tú has rechazado, al que vosotros matasteis crucificando, Él te ofrece perdón de pecados. Yo no puedo creer. Nosotros lo hemos matado, nosotros lo hemos rechazado, y si venimos a Él, Él nos perdona. Eso es gracia. Es sublime gracia. El favor de Dios mostrado a miserables pecadores que lo único que merecen es la condenación eterna. Todos estos hombres merecían ser fulminados. Clavaron al Mesías en la cruz. Debían ser fulminados y Dios sería perfectamente justo si lo hubiera hecho. Pero allí está la oferta del Evangelio. Ven a Cristo, invoca el nombre del Señor, confiesa tus pecados, arrepiéntete y este mismo Jesús te dará vida, perdón de pecados. Esa asombrosa gracia. A ti. Es posible que tú tengas el mismo sentir. Te has sentido culpable. Es que no sabes lo que yo he llegado a hacer. No sabes qué mal padre he sido. No sabes qué mala madre he sido. No sabes cuánto mal he hecho a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, o a los hijos de mis amigos. No sabes cuán bajo he caído. He hecho todo lo malo que te puedas imaginar y más. Para mí no hay solución. No hay arreglo para mí. Estoy totalmente perdido. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que si Jesús viene, soy culpable y merezco el castigo. Lo sé. No puedo hacer nada. No puedo justificarme. Pedro dice, arrepiéntete de tus pecados y tendrás perdón de pecados y vida. Eso es el Evangelio. Y el arrepentimiento es no solamente reconocer que he hecho algo malo, porque todo el mundo sabe cuando hace algo malo. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es un dolor profundo en el corazón por el pecado producido. Es un odio de repente a ese mismo pecado y un cambio completo. Un rechazo al pecado y una vida diferente. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Confiesa tu miseria. No importa, lo hemos cantado antes. Tus faltas son muchas, su gracia es mayor. No importa lo que hayas hecho. Ellos mataron al mismo Hijo de Dios, al hombre perfecto, justo, sin mancha, en el que no había ningún mal. Y ese gran mal, si ellos venían e invocaban el nombre del Señor Jesús, podían ser perdonados. Así de grande es el perdón de Dios. No lo podemos agotar. Así de inmenso es. Ahora mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este Mesías? ¿Vas a permanecer en rebeldía hoy? ¿Vas a rechazar todavía hoy a este que tiene todo el poder sobre la vida y la muerte? A este que es Dios mismo, sabiendo lo que implica ese rechazo. ¿O vas a buscar a Jesús? Hoy que todavía es tiempo de salvación. El día viene, el día se acerca y no os lo tengo que decir. Puede ser hoy. Nadie se levanta un día diciendo, quizás hoy es mi último día sobre la tierra. Pero esa semana pasada tuvimos otro recordatorio. Tomas un avión y en 30 segundos ya no estás. La vida es así.
No sabemos cuándo será el día en que nos presentaremos delante de Dios. Por eso busca a Dios hoy. Ven a arrepentimiento hoy, ahora. No lo dejes para mañana. Hoy es día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, para ir terminando, como decía al principio, Dios se ha propuesto extender su reino en este mundo a través de la predicación del Evangelio. Eso es lo que hacemos en esta iglesia domingo tras domingo, aquel que sube a este púlpito. Pero todos y cada uno de nosotros somos llamados a predicar. Cuando nos salgamos de casa, mañana, toda la semana, predica el Evangelio. Hazlo con valentía. No te acobardes. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Presenta el Evangelio claramente. Anuncia juicio y anuncia la salvación que hay en Cristo. Y confía en el poder de Dios para salvar. Este simple hombre, Pedro, predicó un mensaje fiel al Evangelio en el poder del Espíritu. ¿Y cuál fue el fruto? 3.000 personas se bautizaron. ¿Ese es el poder de Dios para salvar? ¿Acaso crees que el poder de Dios para salvar se ha acortado hoy? Dios es poderoso para salvar. Por lo tanto, predica el Evangelio fielmente y clama al Espíritu para que convenza de pecado y traiga salvación, sabiendo que Él puede obrar. Como decimos los jueves, ora por la predicación del domingo, que Dios use su palabra para edificación y también para salvación de aquellos que día tras día lo escuchan. Y ora con la confianza de que Dios tiene poder para salvar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque vemos una vez más el poder de tu Evangelio. Vemos una vez más, Señor, cuán maravilloso es este Evangelio de salvación, cuán maravillosa es esta gracia, Señor. Nosotros que merecíamos ser condenados y castigados por toda la eternidad, hemos sido salvados por gracia. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad. Tú nos has amado con un amor inimaginable que no podemos llegar a comprender completamente. Te pedimos, Señor, que podamos vivir a la luz de esta gracia, vidas agradables delante de ti, rechazando este pecado que te llevó a la cruz. Y te pido, Señor, por todos aquellos que están a nuestro alrededor hoy, que tú traigas salvación, Señor. Que les convenzas de pecado, que se den cuenta de quién es aquel a quien rechazan, para que caigan hoy de rodillas antes de que sea demasiado tarde. Trae salvación, Señor. Confróntalos, transfórmalos y salva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.